¿qué tal están? Hipócrates y Galeno, el origen de la medicina antigua. La medicina en la antigüedad no surgió como una ciencia estructurada, sino como una mezcla de observación empírica, prácticas, rituales, creencias religiosas y transmisión oral del conocimiento. En las civilizaciones más antiguas, como Egipto o Mesopotamia, los tratamientos médicos estaban frecuentemente asociados a lo sagrado. Las enfermedades eran interpretadas como un castigo divino o la acción de espíritus malignos. Sin embargo, en la Grecia clásica antigua, se produce un cambio fundamental que marcará el nacimiento de la medicina racional, la progresiva sustitución de la explicación sobrenatural por la observación naturalista del cuerpo humano. En este contexto aparece la figura de Hipócrates, nacido en la isla de Kos alrededor del siglo V a.C. Su importancia histórica no radica en un único descubrimiento, sino en haber consolidado un nuevo enfoque del conocimiento médico basado en la observación sistemática, la experiencia clínica y el razonamiento lógico. Por ello se le considera tradicionalmente el padre de la medicina. También hay que hablar de la llamada escuela hipocrática, asociada a su nombre, que defendía que las enfermedades no eran fenómenos aleatorios ni castigos divinos, sino procesos naturales que podían comprenderse estudiando el cuerpo humano y su relación con el entorno. Este planteamiento supuso una ruptura intelectual de enorme importancia, ya que situaba la medicina dentro del ámbito de la naturaleza y no de la superstición o de las creencias religiosas. Uno de los pilares teóricos del pensamiento hipocrático es la teoría humoral. Según esta concepción, el cuerpo humano está compuesto por 4 humores fundamentales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud depende o dependía, según este planteamiento, del equilibrio entre esos humores, mientras que la enfermedad era consecuencia de su desequilibrio. Aunque esta teoría es incorrecta desde el punto de vista científico actual, tuvo un valor histórico decisivo, ya que ofrecía un marco explicativo coherente y sobre todo naturalista para interpretar la enfermedad. La medicina hipocrática se caracterizaba por una fuerte orientación hacia la observación clínica. El médico debía examinar cuidadosamente al paciente, registrar los síntomas y seguir la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo. Esta actitud dio lugar a una de las primeras formas de historia clínica. Se prestaba especial atención a signos como, por ejemplo, la fiebre, el pulso, la respiración, el estado de la piel, el sueño, la alimentación y los cambios también en las secreciones corporales. El conjunto de textos, conocido como el Corpus Hippocrático o Corpus Hippocraticum, recoge numerosos tratados médicos escritos por distintos autores de la tradición hipocrática. Estos textos abarcan una gran variedad de temas, desde descripciones de enfermedades infecciosas y epidemias hasta tratados de cirugía, ginecología, traumatología y dietética. Aunque no todos fueron escritos directamente por Hipócrates, reflejan el espíritu general de su escuela: observación, racionalidad y búsqueda de causas naturales. Uno de los aspectos más innovadores de esta medicina fue la importancia concedida al entorno y al estilo de vida del paciente. Los médicos hipocráticos consideraban que factores como el clima, la alimentación, la actividad física y el entorno geográfico influían directamente en la salud. Este enfoque puede considerarse un antecedente de la medicina preventiva moderna. Y también hay que decir que el tratamiento en la medicina hipocrática era generalmente conservador. Se evitaban intervenciones agresivas y se daba prioridad a los remedios naturales. Entre las prácticas más habituales se encontraban las dietas reguladas, el reposo, la administración de infusiones de plantas medicinales y, en algunos casos, técnicas como las sangrías o purgas que buscaban restaurar el equilibrio de los humores. La cirugía se reservaba para situaciones concretas como fracturas o heridas extremas debido al alto riesgo de infección y la limitada comprensión anatómica de la época. Otro elemento a considerar y fundamental asociado a la tradición hipocrática es el juramento hipocrático, un código ético que establece principios básicos de la práctica médica. Entre ellos destacan la obligación de no causar daño al paciente, la confidencialidad de la información médica y el compromiso moral del médico con la vida y el bienestar del enfermo. Aunque ha sido modificado a lo largo de los siglos, este juramento sigue siendo una referencia simbólica de la ética médica contemporánea también,
y además la medicina griega anterior y contemporánea a Hipócrates también incluye figuras importantes como los médicos de las escuelas de Gnido y Cos. La escuela de Gnido tendía a clasificar las enfermedades de forma más detallada según los síntomas, mientras que la escuela de Cos, asociada a Hipócrates, defendía un enfoque más global del paciente, considerando su entorno y su estado general. En conjunto, la obra de Hipócrates y la medicina griega temprana representan el primer gran paso hacia una medicina racional basada en la observación sobre todo y en la experiencia. Aunque sus teorías no eran científicamente correctas en todos los aspectos, establecieron los fundamentos metodológicos de la medicina occidental: la observación clínica, la búsqueda de causas naturales y la sistematización del conocimiento médico. Además, también hay que señalar que está también la medicina helenística, con grandes avances anatómicos en Alejandría. Tras la consolidación de la medicina hipocrática en la Grecia clásica, el conocimiento médico experimenta un notable desarrollo durante el periodo helenístico, especialmente a partir del siglo III a.C., cuando el centro científico más importante del mundo antiguo se traslada a Alejandría. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno en Egipto, se convierte en un foco de investigación donde la medicina alcanza un nivel de especialización sin precedentes. Uno de los factores más decisivos de este periodo es la creación del Museo y la Biblioteca de Alejandría, instituciones que favorecieron el estudio sistemático del saber científico. En este contexto aparecen dos figuras fundamentales: Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos, considerados los primeros grandes anatomistas de la historia de la medicina. Herófilo de Calcedonia realizó uno de los avances más importantes de la medicina antigua, la práctica sistemática de la disección de cadáveres humanos. Este hecho es crucial ya que permitió por primera vez un conocimiento directo y preciso de la anatomía humana, superando las limitaciones de la observación externa. Herófilo describió con notable detalle estructuras como el cerebro, los nervios, los vasos sanguíneos y los órganos internos. Una de sus aportaciones más relevantes, sin duda, fue la distinción entre nervios motores y nervios sensoriales, lo que supuso un avance fundamental en la comprensión del sistema nervioso humano. También estudió el cerebro como centro de control del cuerpo, en contraste con otras teorías que atribuían esta función al corazón. Además, describió el duodeno y realizó estudios sobre el pulso, mejorando el diagnóstico clínico. Por su parte, Erasístrato de Ceos también desarrolló una aproximación anatómica avanzada, centrada especialmente en el sistema cardiovascular. Aunque su interpretación del funcionamiento del cuerpo difería del conocimiento moderno, fue uno de los primeros en estudiar el corazón como una bomba mecánica. Distinguió entre venas y arterias, aunque creía que las arterias transportaban aire, neuma, en lugar de sangre, una idea que refleja las limitaciones conceptuales de la época. Erasístrato también realizó observaciones clínicas importantes relacionando el estado del paciente con síntomas físicos y emocionales. Llegó incluso a identificar la relación entre estrés emocional y enfermedades físicas, anticipando ideas que hoy se relacionan con la medicina psicosomática. El periodo helenístico se caracteriza, por tanto, por un avance significativo en la anatomía y la fisiología, aunque todavía dentro de marcos teóricos incompletos. La práctica de la disección humana, aunque limitada a este periodo y a este entorno cultural, supuso un salto cualitativo en el conocimiento del cuerpo humano. Sin embargo, tras este periodo de esplendor, la práctica de la disección humana se fue abandonando progresivamente debido a cambios culturales, éticos y religiosos. Esto provocó que gran parte del conocimiento anatómico posterior dependiera de la tradición escrita y no de la observación directa, lo que tendrá importantes consecuencias en el desarrollo posterior de la medicina. La medicina helenística también comienza a integrar de forma más sistemática la farmacología y el estudio de las sustancias medicinales, aunque este campo será desarrollado más ampliamente en época romana. Ya en este periodo se sientan las bases de la clasificación de remedios naturales y su aplicación terapéutica. En conjunto, se puede afirmar
que la medicina de Alejandría representa una etapa de gran innovación científica dentro de la antigüedad. La combinación de observación anatómica, estudio clínico y reflexión teórica permitió avances que no volverían a igualarse hasta muchos siglos después. Herófilo y Erasístrato destacan como pioneros de la anatomía científica, anticipando métodos que serían fundamentales en el desarrollo de la medicina moderna. En este sentido, también hay que decir que con la expansión del Imperio Romano, la medicina griega no desaparece, sino que se integra y se transforma dentro de un nuevo contexto cultural y también político. Roma no fue especialmente innovadora en el plano teórico médico, pero sí desempeñó un papel decisivo en la organización, sistematización y difusión del conocimiento médico por todo el mundo mediterráneo. La medicina romana se caracterizó por su fuerte pragmatismo. Los romanos estaban más interesados en la aplicación práctica del conocimiento que en la elaboración de teorías complejas sobre la enfermedad. Por ello, desarrollaron especialmente la cirugía militar, la higiene pública y la medicina preventiva aplicada a la vida urbana. Uno de los aspectos más destacados de la civilización romana fue su preocupación por la salud pública. Construyeron sistemas avanzados de alcantarillado, acueductos para el suministro de agua potable, baños públicos y normas de higiene urbana. Estas infraestructuras contribuyeron de manera decisiva a la reducción de enfermedades infecciosas en las ciudades romanas, aunque sin comprender todavía sus causas microbianas. En este contexto surge la figura de Aulo Cornelio Celso, autor de la obra de Medicina, una enciclopedia médica que recopila y organiza el conocimiento médico griego y romano anterior. Celso describió con gran claridad los signos clásicos de la inflamación: rubor, tumor, calor y dolor, una observación clínica que ha perdurado hasta la medicina moderna. Otro autor fundamental es Dioscórides, médico y farmacólogo griego que trabajó en el ámbito romano. Su obra de materia médica es uno de los tratados farmacológicos más importantes de la antigüedad. En ella describió centenares de plantas medicinales, minerales y sustancias de origen animal, detallando sus propiedades terapéuticas y su aplicación en el tratamiento de enfermedades. Este texto se convirtió en referencia obligada durante más de 1000 años. También destaca Sorano de Éfeso, considerado el principal representante de la ginecología y obstetricia antiguas. Sorano escribió extensamente sobre el cuidado de la mujer, el embarazo y el parto, defendiendo prácticas relativamente avanzadas para su época, como el control del entorno del parto y la atención especializada a la salud femenina. Además, y a pesar de estos avances prácticos, la figura más influyente de la medicina romana y de toda la antigüedad tardía es Galeno. Su obra representa la síntesis más completa del saber médico antiguo y dominará el pensamiento médico europeo durante más de 1000 años. En este sentido, Galeno nació en Pérgamo en el siglo II después de Cristo y se formó en diversas escuelas filosóficas y médicas. Su experiencia como médico de gladiadores le permitió observar una gran variedad de lesiones traumáticas, lo que enriqueció enormemente su conocimiento anatómico y también clínico. Más tarde desarrolló su carrera en Roma, donde alcanzó gran prestigio como médico. Su sistema médico se basaba en la ampliación de la teoría humoral hipocrática, integrándola con su propia visión fisiológica. Galeno consideraba que el cuerpo estaba gobernado por diferentes tipos de espíritus y fuerzas vitales que circulaban por los órganos. Aunque su modelo no era correcto desde el punto de vista moderno, ofrecía una explicación coherente del funcionamiento del organismo según los conocimientos de su tiempo. Y en el ámbito anatómico, Galeno realizó numerosas disecciones de animales, especialmente monos y cerdos, debido a la prohibición de la disección humana en su época. Esto le llevó a cometer algunos errores anatómicos, pero también a realizar descripciones muy detalladas de músculos, nervios y órganos. Además, en la práctica médica, Galeno defendía un enfoque integral que combinaba dieta, ejercicio, medicamentos y sangrías. Clasificó los fármacos según sus propiedades y desarrolló una farmacología sistemática que influyó profundamente en la medicina posterior.
Su enorme prestigio hizo que sus escritos fueran considerados autoridad incuestionable durante siglos, lo que contribuyó tanto a la preservación del conocimiento médico antiguo como, en algunos casos, a la limitación del progreso científico posterior. En conjunto, la medicina romana supuso una etapa de consolidación y difusión del saber médico griego antiguo, con importantes avances en salud pública, farmacología y sistematización del conocimiento, culminando en la obra de Galeno como gran síntesis de la medicina antigua. También hay que señalar que todos estos desarrollos luego fueron incorporados por la medicina posterior. En cuanto al legado de la medicina antigua, pues hay que decir que desde Hipócrates hasta Galeno y los médicos helenísticos y romanos, pues se observa un primer gran esfuerzo sistemático de la humanidad por comprender el cuerpo humano y la enfermedad desde una perspectiva racional. Aunque sus teorías contienen errores desde el punto de vista científico actual, su importancia histórica es inmensa, ya que establecieron los fundamentos conceptuales, se podría decir, metodológicos y éticos de la medicina occidental. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.600 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.